a ver, varias cosas que desagregar, que desgranar sobre este tema, ¿no? Primero es que, a ver, había una audiencia programada para hoy, para evaluar precisamente qué medida restrictiva. Él tenía comparecencia simple. O sea, sí podía salir del país. ¿Ya? Entonces, se iba a ver hoy, ¿no? Porque la fiscalía estaba diciendo no, que hay peligro de fuga, y pasa esto. Pasa esto. Se le ocurre emprender vuelo a los Estados Unidos. ¿Qué era lo que pensaba PPK? Solo está en la cabeza de PPK, pero nosotros podemos tener impresiones, opiniones, ¿no? Puntos de vista. Si la audiencia es hoy y tú te vas el día anterior, algo raro hay, pues, ¿no? Algo raro hay. Por más que, evidentemente, sus 86 años hacen pensar, porque es una discusión, a ver, es una discusión política, es una discusión judicial, es una discusión humana, la de Kuczynski, ¿ya? Pero tú dices, oye, es un hombre de 86 años, ¿por qué se ensañan con él? El problema es que hay cargos fiscales en su contra, ¿no? Y eso ciertamente lo pone y lo coloca en una situación muy difícil, ¿no? Muy difícil, desde todo punto de vista, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Se adelantó la audiencia para ayer, y ayer le impusieron 18 meses de impedimento de salida del país. O sea, puede recorrer el territorio nacional, digámoslo así, Lima, ¿no? Pero no puede salir al exterior. ¿Ustedes qué piensan? ¿Kuczynski pensaba fugar? ¿Pensaba ya no regresar al Perú? ¿Quedarse con su esposa, con su familia, a la que no ve hace mucho tiempo? ¿Podría ser? Podría ser. Podría ser. ¿No? Pero nos gustaría leerlos en los comentarios. Ya lo vamos a hacer en breve, ¿no? Entonces, claro, la fiscalía ya se puso brava, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ya ven, ese viaje lo que nos está diciendo es que hay un intento de fuga, ¿no? Hay un intento de fuga, hay un peligro de fuga. Entonces, la justicia, el Poder Judicial, que es lo que finalmente tienen que determinar, han dicho, sí, pues hay un peligro de fuga, ¿no? Ahora, la defensa de Kuczynski es otro tema aparte, ¿no? La defensa de Kuczynski dice que, bueno, primero que van a apelar, ¿no? Van a apelar. Bueno, es lo que corresponde, ¿no? Dice además que hay una suerte de falta de imparcialidad de parte de la jueza a cargo del caso, la jueza, la doctora Salcedo, por adelantar la audiencia. Bueno, pero eso, entiendo yo, un criterio de la jueza. Hay discrecionalidad de los jueces, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba si Kuczynski no decidía o aplazaba su decisión de viajar? Pasaba la audiencia, probablemente le ratificaba la comparecencia, la comparecencia simple. Pasaba todo y listo. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos. ¿No? No lo sabemos. Pero él tomó esa decisión. A mi juicio errada, ¿no? Porque ahora, evidentemente, han saltado las alertas y lo que se dice es, ya ven, se quería ir. Ya repito, sobre el asunto Kuczynski hay también
ribetes humanos, pero no estamos discutiendo eso necesariamente. Yo lo puedo poner en la mesa, ¿no? Hoy es un hombre de 86 años, que esto, que el otro, pero es delicado, ¿no? Cuando decides tomar el avión y lo más probable es que no regreses. Lo más probable, digo yo. Pero esto ha escalado a un siguiente nivel, que es el de una probable injerencia del gobierno, del Poder Ejecutivo. Porque el presidente del Consejo de Ministros, nada menos, el señor Eduardo Arana, sostiene, ¿no?, que sí, pues él avisó que el señor Kuczynski no tenía un impedimento y se refirió al tema Kuczynski. Entonces, digan ustedes, juzguen ustedes si esto es una intromisión que no debería ocurrir, de poder a poder, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, además con carácter político, ¿no? A ver, escuchemos lo que dijo el premier. El juzgado, al parecer, no había tomado en cuenta que había un periodo de tiempo en el cual ya no pesaba sobre dicha persona un mandato de impedimento o una orden de restricción. Justamente yo el día de ayer hice conocer a la señora presidenta del Poder Judicial y a la presidenta de la Corte de Lima esta situación. Entiendo que a partir de ello han generado una audiencia para el día de hoy. Pero se ha también adelantado porque estaba prevista para mañana. En efecto. Y también entiendo que Migraciones, en uso de sus facultades, ha dispuesto que dicha persona no pueda salir del país, lo cual considero que, existiendo razones atendibles, ha hecho lo correcto. Ahora, digamos que esto podría presumirse como un intento de eludir a la justicia peruana, como lo hizo, bueno, vía el asilo la señora Nadine Heredia. Bueno, yo no me voy a pronunciar sobre en este caso en particular. Yo lo que le puedo decir que desde el gobierno nosotros ejecutamos las decisiones judiciales siempre y cuando estén vigentes, y Migraciones ha hecho lo que corresponde desde el ámbito administrativo para impedir la salida de la persona a la que usted señala. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay una injerencia? Yo creo que sí, ¿no? Porque, digamos, desplazarse de esa manera, decir, oye, por si acaso, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Qué vela tienes en este entierro? Más allá de lo que ustedes quieran, es evidente que hay una injerencia, y eso lo va a tomar la defensa de Kuczynski como eso, como una intromisión, como algo que no debió ocurrir. Pero en todo caso, todas estas preguntas, desde un punto de vista legal, jurídico, profesamente, vamos a conversarlo a continuación con el abogado Franco García, que está aquí presencialmente. Venimos con él. Bueno, ya lo hemos anunciado, está con nosotros el doctor Franco García. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Un gusto Buenas tenerlo. tardes. Para no perder el hilo, digamos, usted observa, sin prejuicio de lo que yo piense, diga, ¿no? Pero usted, como hombre de derecho, observa que hay una injerencia del gobierno, profesa, directa en el caso Kuczynski. Bueno, definitivamente hay una injerencia indebida, ¿no? Porque la palabra hizo lo correcto es una opinión de un primer ministro bajo todavía pendiente una decisión del Poder Judicial respecto a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces es una injerencia que no solamente no se debe dar, sino que es un alineo probatorio para la defensa de PPK en su futuro. ¿Cómo así? A ver, explicándolo como para quienes no somos personas del derecho. ¿Cómo así? A ver, el derecho en que se está ingiriendo contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, al no haber tenido en esa oportunidad
de dirigirse al aeropuerto, un impedimento de salida del país, su derecho está inquebrantable, el derecho a la libertad locomotora, la libertad. En ese momento que entra Migraciones e indica que todavía no le han notificado esto, que ese es un problema que en estos tiempos no debería darse, entra en conflicto y el Ministerio Público hace un nuevo pedido. Entonces, un alto funcionario del Estado que representa a un poder no puede dar un mensaje de favor o en contra de una futura decisión. Claro. Porque definitivamente para ejecutar las decisiones tanto de prisiones preventivas como impedimento de salida del país, se requiere solamente el acatamiento de las decisiones del Poder Ejecutivo, de las decisiones del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene que discernir de nada, y acá ha habido un discernimiento, ha dicho que es correcto. Claro, claro. Entonces, ¿qué podría cambiar en la situación de Kuczynski esta injerencia? Es decir, ¿le puede terminar favoreciendo? Sí, sin embargo, a ver, un futuro proceso de habeas corpus estaría, digamos, a mi manera de ver, bien planteado y debería ser declarado fundado por el Poder Judicial un habeas corpus. Pero ya se sustrajo la materia, porque ya hay un nuevo pedido. Y ese nuevo pedido no puede ir en apelación a un habeas corpus, tiene que acabarse la vía ordinaria, como se dice, tienen que apelar esa nueva decisión. Claro. Entonces el habeas corpus puede ser fundado, pero no va a tener los efectos que se requiere, ¿no? Pero ahí sí definitivamente tiene que estar como elemento probatorio para que no se vuelva a repetir estas cosas, el tema de la injerencia y sobre todo del problema de no notificar el Poder Judicial de forma rápida a Migraciones sobre esto, ¿no? Y esto de las alertas, digamos, ¿cómo funciona, ¿no? Porque este pedido de impedimento claramente tenía un retraso, un delay, ¿no? Mire, si uno quiere cobrar una letra de cambio, por ejemplo, va al juzgado comercial y quiere retener los montos en una cuenta bancaria, el juzgado envía correos electrónicos a los bancos y en tiempo real se retiene la suma de dinero. En este caso yo no entiendo si es un derecho constitucional a la libertad, cómo en el 2025 el Poder Judicial dicta una medida que revoca el impedimento de salida del país. ¿Qué significa? Que puede salir del país, pues no, porque es blanco o negro, podrías hacerlo. Entonces, la falta de notificación, esa falta administrativa por recursos, ¿puede ir en contra de ese derecho constitucional? Bueno, a mi parecer no. Es por eso que... Pero también es cierto que no tiene el jefe de migraciones pues un control difuso, ver si realmente la resolución que el abogado enseña es real o no puede entrar pues al sistema a averiguar eso. O sea, es un tema de sistema, ¿no? Claro. Que al 2025 no debería existir. Claro, porque, a ver, entonces, desde el punto de vista legal, si nos ceñimos a la ley, por más que sea Kuczynski, Pérez, Quispe, quien sea, Kuczynski ayer tenía derecho pleno de poder viajar. Por supuesto que tenía ese derecho porque no había una orden judicial que lo impida y la orden judicial que la impedía fue revocada, no existía. O sea, esa aplicación es inmediata porque eso es un derecho constitucional y no se entiende cómo, si Migraciones tiene la logística y el Poder Judicial tiene la logística, cómo es que esa alerta no se termina o no se notifica. Entonces eso me parece que es retrógrado a estas alturas, ¿no? Claro. Ahora, repito entonces para que le quede claro a nuestro público, una injerencia del gobierno no se puede dar, es decir, usted piensa categóricamente que el gobierno ha intervenido, podríamos decir, ilegalmente. Sí, es una intervención inconstitucional, porque hay una separación de poderes, sea Pedro Pablo Kuczynski o cualquier procesado, ¿no? Esto me parece que inclusive agrava más la situación porque se entendería que hay un interés político de que un primer ministro opine sobre algo que es eminentemente respecto a PPK, que es un político, ¿no? No creo que el primer ministro esté atento a todas las revocaciones de impedimento de salida del país de cualquier persona, ¿no? Claro, ese es un buen punto. Ahora, ¿qué papel juega aquí entonces la doctora Yanet Tello? Porque la doctora Yanet Tello ha podido decirle, señor primer ministro, usted no intervenga, ¿o no? Pero por supuesto, supuesto. Ella debe de defender su fuero y cualquier declaración que contamine una decisión judicial
debe apartarla, ¿no? Y debe aclararlo. Eso es importantísimo, porque después vienen todo este problema de los asilos, si opinaron o no opinaron, Claro. y ese es un aliciente para ellos. Ajá. ¿Podría entonces jalarse un hilito ahí de un probable pedido de asilo? A ver, mire, son 6 años que tiene, me parece, este impedimento de salir del país. Entonces, a mí es absolutamente irrazonable, ¿no? Es irrazonable que una medida dure tanto tiempo. Y si te revocan el impedimento de salir del país y lo que haces es salir del país por temas de salud, me parece que documentado, o por ver a tu compañera de vida, bueno, los jueces tienen temor a lo que haga el procesado y se quede allá. Bueno, entonces le hubieran permanecido su impedimento de salida del país. Claro. Pues. No es, si intentas viajar, te revoco. Hay otra medida que es que tú puedas solicitar permiso para ausentarte. ¿Esa figura existía? En este caso no existía. Entonces, son falencias de la propia Administración de Justicia en contra de este administrado, en este caso un político, pero que definitivamente pues, no debe permitirse. O sea, puede usar esa herramienta eventualmente para decir, me puedo acoger a un asilo político. Yo, la verdad que entendería, yo soy egresado de Derecho Internacional en la Complutense de Madrid, hemos estudiado mucho el tema de asilo político y definitivamente la contaminación política en un proceso judicial es muchas veces usado, porque esta figura tiene décadas, de que si es que hay una contaminación política de una decisión judicial, ampliamente le da ese margen al país receptor de ese pedido de asilo a hacerlo. ¿No? Entonces, tranquilamente PPK podría solicitarlo, pero ya esa es una decisión, obviamente, una estrategia Claro, legal, ¿no? yo me refiero al esquema, ¿no? Tal como está diagramado, porque sabemos, usted es un reconocido experto en Derecho Internacional y digamos que en este momento, jugando las cartas que está jugando la defensa de Kuczynski, al decir su abogado Midolo, decir, oiga, sí, acá hay una intervención política y la vamos a denunciar, todo eso puede ir acumulando evidencias para posteriormente decir, oiga, puedo pedir un asilo político, incluso a los propios Estados Unidos, ¿no? Donde él tiene una nacionalidad. Sí, totalmente, porque definitivamente procesar a políticos durante tanto tiempo, sin sentencias, y tenerlos con medidas coercitivas casi 6 años, a una persona de 86 años, es como si, mira, la ciencia jurídica es una ciencia social, no es una ciencia matemática, por lo tanto, todos los alineos de edad, salud, entran en juego para una decisión judicial, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué interesante se pone esto, porque ciertamente se hablaba y se decía, ¿tiene que ver en algo la edad? Es decir, ¿la edad juega un factor aquí? Claro, el propio Código Penal habla sobre los mayores de 85 años, 80, 85 años para penas menores, por lo tanto eso tiene que ser evaluado también para medidas coercitivas. No se puede tener pues 6 años en lo mismo y a la primera que se le revoque, él está viajando no pues a Singapur, está viajando a un país donde él tenía nacionalidad, donde está su cónyuge, entonces habían todas las alineos. Yo creo que acá es un temor, el Poder Judicial ejecuta sus impedimentos de salida del país y prisiones preventivas por temor a lo que haga el procesado. Y me parece una inmadurez constitucional que todavía se mantiene, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene en este caso el Premier? O sea, ¿cómo queda colocado el Premier al haber hecho lo que ha hecho y decirlo además públicamente? Mira, un Congreso sesudo y irresponsable, esa es una infracción constitucional. Él no puede meterse en las decisiones ni opinar sobre decisiones o futuras judiciales. Uno tiene la posibilidad de criticar resoluciones judiciales emitidas, pero si se estaba todavía viendo el tema de que iba a haber una audiencia para una futura o nuevo impedimento de salida, él no tiene. Él como ministro tiene poder, y puede ingerir o no en las decisiones del sistema de justicia, pero no debería hacerlo. Pero, lógicamente, el Congreso ahora es muy complicado que lo haga, ¿no? Para cualquier otra cosa sí, pero para esto no. Claro. Entonces, eso no. O sea, él podría, de acuerdo a la Constitución, artículo 99 y 100, podría ser denunciado constitucionalmente. A mí me parece que es una infracción gravísima, porque él no tiene por qué decir si es correcto o no lo que requiere el Ministerio Público, lo que resuelve el Poder Judicial, de decisiones aún no tomadas. Él como ciudadano puede criticar, puede estar a favor o en contra,
inclusive siendo primer ministro es mejor que se aparte de esos temas, pero si quiere ejercer su derecho a opinión como persona natural es de resoluciones emitidas, no por emitirse. No encuentro yo en 24 horas alguna razón por la cual Pedro Pablo Kuczynski haya creado o se haya creado elementos de convicción nuevos para un nuevo orden de impedimento de salida. Me parece que esa es una decisión que se ha tomado a partir del miedo de que él no regrese y a partir de las declaraciones del principal funcionario público del Perú abajo de la Presidenta de la República. Claro, y eso no se puede permitir. Y además se adelantó la audiencia. O sea, logró su cometido. Por supuesto. Se adelantó la audiencia, los mortales, como se dice, los ciudadanos de a pie, no tienen ese interés. Muy bien. Doctor Franco García, muchísimas gracias. A usted. Ha sido Gracias. un gusto realmente conversar con usted.